En 2018, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el acceso a la salud afectaba al 17% de las niñas y los niños en este país que usted vive y que yo vivimos. Mire, para el 2022, de 17%, la situación se volvió más preocupante, con una carencia casi triplicada del 45%. En otras palabras, en 2022, casi 1 de cada 2 niños y niñas mexicanos no tenía acceso a la salud durante su primera infancia. No tenía y no tiene, ¿no? Lo que plantea una seria amenaza para su bienestar y su futuro. El Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal reportó que los estados con más homicidios contra la primera infancia, de 0 a 4 años, tan solo en un año fueron Jalisco con 38, Michoacán 35, Chiapas 34, Zacatecas 29 y Guanajuato tuvo 25. Para hablar de estos temas y de inicio de estos temas, ya le decía que quisimos en este noticiario incluir el tema de la primera infancia con quienes le dedican el tiempo a la investigación, al trabajo, para ver qué se puede hacer. No es nada más estas cifras, es cómo podemos incidir y cómo estos números pueden llegar a quienes tienen la capacidad de cambiar las cosas. Quizá la capacidad, pero no la voluntad, no las ganas, hay indiferencia. Y bueno, esta noche está con nosotros Abraham Madero, director ejecutivo de Early Institute, una institución justamente que se dedica a estos temas, a primera infancia. Abraham, Sofía, gracias por estar aquí. Gracias de nuevo. De nuevo, sí. Y sobre todo empezaría agradeciendo al Financiero, obviamente a ti. Gracias. Por ser, yo creo que el primer medio que en este contexto abre los micrófonos, abre los espacios para que se posicione el tema de la primera infancia en el debate público. Es absurdo, ¿no? Que no hablemos de los niños. Claro. Decimos siempre, los niños son el futuro de este país, no hay un cambio, pero nadie quiere invertir en lo que no se ve a corto plazo, en lo que no hay aplausos, no te genera, ¿no? El voto en los siguientes 3 años o en los siguientes 6 años. ¿Qué nos está pasando, Abraham? Y en estas elecciones en las que parecen no existir, ¿cuántos millones de niños en México invisibles? Lo decíamos, y gracias Sofía por la pregunta, porque así debemos de empezar. La población de niños en primera infancia asciende poco más a 12 millones de niñas y niños que están entre 0 y 5 años de edad. Es un universo, es una población muy, muy importante, de los que hoy forman parte de toda la población, que son casi cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes. 12 millones se encuentran en esta edad crucial de desarrollo, ¿no? Desde incluso recién nacidos, durante la gestación, hasta los 5 años de edad, que es que abarca este periodo de vida, que es la primera infancia. Y tocas el tema parte de eso. No, la primera infancia como tema en la agenda pública no es aislado a las temáticas estructurales del Estado, Sofía. Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de salud, que son concretamente esos temas que hoy vamos a tratar, o hablamos de educación, o hablamos de economía, todos estos temas no son aislados a la población de primera infancia, ni incluso a la población de niñez. Evidentemente forman parte, yo diría, nuclear, y es donde inicia la discusión, o donde debería de iniciar la discusión en el debate público, en las agendas, en todas las perspectivas, para poder abarcar integralmente estas temáticas. Yo no me imagino una agenda de seguridad y justicia en el México, en el siglo en el que estamos, a estas alturas de nuestra vida democrática, que no tenga como componente central la seguridad y justicia de los niños de la primera infancia, porque hoy, como lo vamos a ver y como lo ponías al principio, hay datos devastadores que muestran que esta violencia no solo existe, sino que ha venido incrementándose, por desgracia, ya en la población más vulnerable. Ya no solamente estamos hablando de niños que de por sí ya es una desgracia, ¿no? Niños en edad avanzada, 10, 11 años, adolescentes. Estamos hablando de que hay formas de violencia, homicidios, desapariciones, lesiones, violencia sexual en niñas y niños de primera infancia. Sofía, estamos hablando que son niñas desde bebés hasta pequeñas que ni siquiera han podido entrar a una edad escolarizada, ya están sufriendo violencia por distintas razones. Y volviendo al tema,
Me parece que esta agenda no es una agenda de causas, no es una agenda de activismo de la sociedad civil, debe por lo tanto ser el punto de partida de las agendas estructurales del Estado mexicano: seguridad, justicia, salud. Lo platicaremos, pero ahora hay un contexto electoral en donde cada 6 años, ¿no?, las candidatas, los candidatos, los partidos políticos presentan sus plataformas electorales a partir de estos ejes. Es muy raro ver que el abordaje inicial sea hacia la niñez, ¿no? Y nos parece que este tema de la primera infancia y en general el tema de la niñez mexicana representa el punto de partida más claro para iniciar de fondo a atender las problemáticas que atiende el Estado. Hoy sabemos que esa era la intención, o al menos hemos escuchado eso en el discurso los últimos 6 años, que es necesario atender las causas sociales de fondo. Bueno, pues aquí tenemos a la mejor causa social de fondo, que es las niñas y niños que forman parte de la realidad, no del futuro, de la realidad que hoy vivimos como sociedad en el país. Oye, Abraham, pero se quedó en discurso, ¿no? Vamos a atender a los más necesitados, vamos por los más pobres, los más vulnerables. Se quedó en discurso. Además, yo recuerdo que desde el inicio de este gobierno, que ha sido un mal ejemplo para estos candidatos, digo que no necesitan ejemplos, ellos solos podrían traer lo suyo, los niños no han existido. Y ahí está como las cifras, por lo menos en estos temas que hoy vas a darnos datos durísimos aparte, de salud, que es lo primordial para un niño, y seguridad, pues no hay nada. La visibilización de la agenda de niñez me parece que ha sido uno de los claros faltantes, no solo en el discurso, porque esto ha sido evidente, sobre todo en la decisión de política pública. Las políticas públicas, Sofía, y para todo el auditorio que nos observa, tienen distintas fases. No es solo aprobar una ley, y no es solo emitir un decreto, y no es solo que ya los diputados o los senadores o en un congreso local ya votó una nueva ley. Hay que llevarla a cabo, hay que destinarle recursos. Exactamente, hay que implementarla, hay que ejecutarla, hay que dotarle de infraestructura, hay que crear estructuras suficientes para poder llevar a cabo a la práctica, sea en salud, en educación, en seguridad, en justicia. Hay que caminar, hay que avanzar peldaños, y para esto se requieren poco más que reuniones protocolarias, que firmas de convenios, que fotografías o que fotografías. Claro. Se requiere lo que en muchos otros países se han dado a la tarea de hacer, que es hacer proyecciones que de alguna manera pongan en blindaje a este tema para que sean transaccionales, para que no dependan de la voluntad política de los gobiernos en curso y se puedan llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la política pública, y sobre todo en este tema, Sofía, tiene que evaluarse y tiene que medirse con el largo del tiempo. Hoy vemos, por ejemplo, en el gasto público en primera infancia, partiendo de este dato, pues que el Producto Interno Bruto no solo no ha avanzado en este tema, sino que ha decrecido. Hoy el gasto en primera infancia representa tan solo el 0.6% del Producto Interno Bruto, con un claro déficit en el gasto público en distintas partidas que hacen referencia a los servicios de primera infancia. Ya entrando al tema de salud, por ejemplo, tú lo apuntabas al inicio en la gráfica, el Coneval ha dado un dato muy contundente. Son datos basados en evidencia. Aquí no hay subjetividad, no son criterios, no son posiciones políticas. El Coneval nos está diciendo prácticamente que 1 de cada 2 niñas y niños en primera infancia, 1 de cada 2, no tiene acceso a los servicios básicos de salud en este país. ¿Y qué es el acceso a los servicios básicos de salud, Sofía? No es solamente poder llegar al hospital, que de por sí ya en zonas rurales, en un país como el nuestro, sobre todo el sur del país, que hablaremos de ello si me lo permites, evidentemente pues ya representa una dificultad. Hablamos de qué es el acceso a servicios con infraestructura hospitalaria, con medicamentos disponibles, lo que pasó con el caso de los medicamentos de los niños enfermos con cáncer tan solo fue un ejemplo, pero desde luego podríamos abrirlo al aspecto de medicamentos en general, personal capacitado en los hospitales que atiendan ya con la especialidad cada vez más marcada en temas sobre todo de esta población de primera infancia, sobre todo en el primer nivel de atención,
por ponerlo en esa perspectiva, y más servicios materno-infantil, prácticamente que sean accesibles a toda la población, tenga o no seguridad social. Ahí el tema, Sofía, me parece que es muy claro. Si estamos hablando que en el 2018, al iniciar este sexenio, digamos, el acceso a los servicios de salud estaba en el 17%, y que ha venido durante la pandemia, se elevó esta falta de acceso a 20%, y hoy estamos hablando de 45% de estos 12 millones de niños en primera infancia hoy no tienen acceso. Y te decía, a la salud. Y para resumirlo, 1 de cada 2 no tiene acceso a este marco que significa el acceso a la salud. Llegar a un hospital y además recibir una atención adecuada, tener los médicos adecuados para los tratamientos que requieren, y algo súper importante, el seguimiento, Sofía. Necesitamos sistemas de información clínico más avanzados. ¿Qué pasa con la salud de todas esas niñas y niños que sí logran atenderse? La información que hoy opera en el Sistema Nacional de Salud es de muy baja calidad. Precario, no nos ¿verdad? permite saber cómo van los niños en muchos otros indicadores, como su talla, su peso, su nutrición, enfermedades delicadas que evidentemente también afectan a esta población. Entonces, estamos hablando de que en un tema tan estructural, que ha sido, por cierto, uno de los temas más discutidos, pero volvemos al asunto, no desde la primera infancia, pues los datos son verdaderamente alarmantes. Y si me permites complementar con algunas otras cifras, hoy estos datos nos permiten identificar claramente los focos rojos. Es decir, esto ya de cara a las candidatas, a los candidatos, está claramente identificado en dónde debe haber intervenciones urgentes, prioritarias, específicas. Estamos hablando que el 58% de niñas y niños, particularmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, el sur del país, Puebla, ¿no? También tiene indicadores bastante delicados. No tienen, son los estados más críticos en este indicador. ¿Oaxaca no? En Oaxaca también. Sí. Oaxaca también está, digamos que toda la parte sur está siempre en focos rojos en estos temas. Concretamente en el tema de salud, pues ha sido muy claro, porque esto se refleja también y tiene una correlación con el padecimiento de enfermedades, con otros indicadores que obviamente nos indican, nos sugieren que hay una escasez o una carencia, una falta de calidad en los servicios de atención de salud. Sabemos de estos 12 millones de niños en primera infancia en México, ¿cuántos están en pobreza o pobreza extrema aproximadamente? Porque ese es, digamos, es otra variable que viene todavía a poner en una situación peor a un niño que no tiene acceso a la salud. Sí, la Coneval ha medido el dato, te lo vamos a hacer llegar porque incluso hubo una actualización reciente al respecto, pero de estos 12 millones de niñas y niños sí existe un porcentaje importante donde evidentemente ha habido mediciones de la pobreza y pobreza extrema. Por ejemplo, aquí hay que distinguir, Sofía, que la pobreza extrema tiene sus variables y que significa concretamente que carezcan de acceso a servicios elementales, vivienda, salud, educación, alimentación. ¿No? Y evidentemente también estas mediciones han afectado a la primera infancia. Hay datos muy puntuales. Yo creo que el tema, por ejemplo, de pobreza ameritaría, si nos lo permites, un espacio específico, porque ahí también tendríamos que hablar de otro fenómeno que tiene que ver con la nutrición, ¿no? Que son fenómenos que van muy de la mano y que también nosotros desde el Institute y el sistema de indicadores hemos desarrollado indicadores muy puntuales al respecto. Abraham, antes de que se nos termine el tiempo, por favor, danos datos sobre salud y seguridad. Mira, de seguridad, hemos hablado de salud y concretamente en seguridad, por ahí ponías también una gráfica. Yo solo quiero que la audiencia, tú, nos quedemos con un dato de cara al llamado que tenemos que hacer en este espacio, Sofía. Tan solo en el año pasado, en el año 2022, de acuerdo a el año 22, digamos antepasado, correcto, el INEGI reportó 135 homicidios de niñas y niños en primera infancia. Ojo, sí, menores de 5 años. Menores de 5 años, homicidios. De acuerdo también al Censo Nacional de Procuración de Justicia, existen también en el 2022 cerca de 377 carpetas de investigación por estos temas. 43 de estos por feminicidio, es decir, homicidios dirigidos específicamente a niñas
por condición de ser niñas entre 0 y 5 años. Son datos alarmantes. Ponías la distribución de las cifras en pantalla. Hay datos como Zacatecas, Michoacán, estados que están claramente identificados como zonas altamente violentas para la infancia. Nosotros creemos que este tema no es que ha alcanzado a la niñez, es que forma parte de la escalada de violencia que ha tenido el país. Y esto lo sabemos. Recientemente la Oficina de las Naciones Unidas de la Droga y el Delito en México publicó un informe, sí, en 2023, que claramente sitúa a México como uno de los países con la tasa por cada 100,000 habitantes en materia de violencia más alta, concretamente en homicidios. Mientras la media global, es decir, a nivel mundial, la tasa promedio de homicidios está entre 5.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. En México estamos hablando que esa tasa está en 28 puntos por cada 100,000 habitantes. Sí, esto no deja fuera a los niños de la realidad que mencionas tenemos correcto en el país. Y eso de lo que se sabe, porque pues es común que los datos de violencia, estamos hablando de lo que ya llegó a la última eslabón, siempre digo, de esta escalada de violencia, porque ¿cuántos niños hoy hay en esta primera infancia y en general que son víctimas de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, pero que muchas veces las propias familias lo cubren y no lo denuncian, Abraham? Es importante decir que con estos pocos datos deberíamos ya de estremecernos, son gravísimos, y deberíamos de preguntarnos cómo es que no estamos enojados y haciendo algo todos los días para que esta realidad cambie. Claro. Y que es importante hoy esta introducción que dimos y que nos hiciste el favor también de darnos, Abraham, porque queremos que entienda el por qué estamos hoy sentados platicando y por qué lo haremos con otros invitados los miércoles, porque estos datos que son escasos y que instituciones como ustedes, como Early Institute y muchas otras hacen, es porque entre mayor información tengamos, mejor sabemos, como bien dices, como no lo tiene el gobierno federal o los gobiernos estatales, pues entonces muchas veces lo vienen a complementar o a hacer de manera más exacta ustedes, las asociaciones civiles privadas. Y la importancia es que estos lleguen a estas autoridades, a estos candidatos que, como bien dices, pueden cambiar esta realidad, Abraham. Y que eso es lo que queremos en este espacio. Así es, Sofía. Me parece que la claridad que se tiene en este momento es, si bien está este escenario que es urgente, es prioritario. Urgente. Creo que igualmente urgente es hacer estos llamados para pedirles con toda la contundencia. Estamos hablando de las candidatas Xochitl Gálvez, de la candidata Claudia Sheinbaum, del candidato Jorge Álvarez Maínez. Deben de atender esta prioridad nacional. Lo deben de hacer en sus discursos políticos, lo deben de hacer el domingo en el debate, lo deben de hacer en las discusiones en las universidades y lo deben de hacer a fondo, no a través de declaraciones genéricas, no únicamente a través de la firma de compromisos que no se cumplen y que no se les da seguimiento desde la política pública. No, tiene que haber aquí un compromiso, creo yo, de Estado democrático, un compromiso que, por cierto, forma parte de compromisos internacionales ya suscritos por el Estado mexicano, en donde nuestro país no podría dar marcha atrás a una agenda, porque este es un tema sobre todo de derechos humanos y es un tema que debe trascender, desde luego, el debate político. A mí me parece que gane quien gane la elección, a partir del mes de junio, la primera semana de junio debe de perfilarse, y así lo haremos nosotros, una agenda puntual de trabajo profesional para que este tema no pase como ha venido pasando, digamos, en momentos anteriores, ¿no? Como ya se les fue, hablando Sí. del presente, 6 años a este gobierno. Sí, cuando llegan apenas a los 3 años están haciendo el plan de niñez, se empieza a aplicar al cuarto, en el quinto tuvo algo, se hacen reuniones protocolarias y no pasó absolutamente nada. Vamos a ser muy enfáticos en hacer este llamado y gracias por el espacio, Sofía, porque sabemos que esto es el inicio de una serie de reflexiones que precisamente creo que van a llamar la atención y van a apuntalar nuestra intención de llevar este tema al debate público político. Que así sea, Abraham, y ojalá usted que nos acompaña pues también le importe como a nosotros, estoy segura que sí.
y que estas reflexiones sirvan para que en conjunto podamos hacer que esta realidad para los niños en primera infancia en México de 0 a 5 años cambie para bien, por supuesto. Muchas gracias, Abraham Madero, director ejecutivo de Early Institute, y seguiremos con estas conversaciones. Gracias, Sofía. Muchas gracias.